Rudolf von Laban, también conocido como Rudolf Laban, nació el 15 de diciembre de 1879 en Bratislava, Eslovenia. Laban es conocido a través de su obra como coreógrafo, escenógrafo, teórico, escritor, filósofo y pedagogo. Revolucionó la danza y el estudio del cuerpo humano en movimiento. Su trabajo sentó las bases de la danza moderna y de la notación del movimiento, influyendo profundamente en el arte, la educación física, el teatro y la terapia. Laban también es conocido por su formación multidisciplinaria, ya que también estudió arquitectura en la Universidad de Múnich. A lo largo de su vida mantuvo un interés por las estructuras espaciales, lo que se refleja en sus investigaciones sobre el espacio y el movimiento. Laban provenía de una familia aristocrática. Su padre era un militar de alto rango en el Imperio Austrohúngaro. En su juventud estudió Bellas Artes en París, donde desarrolló un interés en las relaciones entre las formas visuales y el movimiento corporal. Más tarde estudió danza y teatro en Múnich y Viena, enfocándose en cómo el movimiento podría ser utilizado para expresar emociones e ideas de manera universal, más allá de las palabras. Laban fue profundamente influenciado por las teorías psicológicas de la época, especialmente por las ideas psicológicas del movimiento. Sus investigaciones sobre la relación entre el cuerpo y la psique lo llevaron a desarrollar una comprensión profunda de cómo el movimiento refleja el estado emocional y psicológico de una persona. Esto se reflejó en su trabajo con la danza expresiva y en su exploración de la psicología del movimiento. Estaré hablando un poco sobre la Laban Notation o la notación Laban. Como su nombre nos lo indica, es una notación que nos va a permitir registrar movimiento de manera escrita. Básicamente es como una partitura, pero en lugar de escribir notas musicales, vamos a escribir movimiento. Con todo esto, Laban quería proporcionar un lenguaje que fuera común para todos y que pudiéramos entender y analizar los movimientos. Como se podrán imaginar, esta notación es muy compleja, ya que requiere de diferentes símbolos para poder escribir las diferentes direcciones o las diferentes partes del cuerpo que se van a utilizar para este movimiento. A pesar de la complejidad, fue un elemento muy valioso para los bailarines, ya que le permitía a los grupos de bailarines poder hacer un montaje escénico sin la necesidad de reunirse para tener que aprenderse la coreografía, simplemente se reunían para terminar el montaje. Whereas here, they're separated. 1, 2. And here a straight Padma. La siguiente aportación de la que les voy a hablar es el Laban Movement Analysis, por sus siglas LMA, o en español, el análisis de movimiento de Laban. Estas 4 categorías son cuerpo. Aquí hablaremos de qué parte del cuerpo se mueve y cómo se está moviendo. Espacio. Cómo utilizamos el espacio para el movimiento, hablando de direcciones y niveles. Tiempo. Aquí hablaremos un poco sobre el ritmo y la duración de este. Puede ser rápido o lento. Energía. Aquí hablaremos de la cualidad del movimiento. Este puede ser suave, fuerte, brusco o fluido. Y por último, pero no menos importante, tenemos las 8 acciones básicas de movimiento. Laban desarrolló y sistematizó estas 8 acciones, las cuales son flotar, sacudir, fluir, golpear, palpar, presionar, torcer y latigar. Laban rechazó las estructuras rígidas del ballet clásico y abogó por una danza más libre y expresiva, donde el cuerpo pudiera moverse de acuerdo con sus propias emociones e impulsos. Fundó escuelas de danza en Alemania y Europa Central, donde entrenó a una generación de coreógrafos y bailarines modernos. En la década de 1920 lideró el movimiento de danza comunitaria en Alemania, trabajando con grupos amateurs para explorar cómo el movimiento podía unir comunidades y fomentar la creatividad. Las aportaciones de Rudolf Laban influyeron en una amplia variedad de campos y figuras clave, tanto en su época como posteriormente. Su enfoque innovador en el movimiento humano dejó un impacto duradero en la danza, las artes escénicas, la educación, la terapia y hasta en las áreas como la ergonomía y la animación. Una de las más notables estudiantes de Laban fue Mary Wigman, quien desarrolló un estilo de danza expresionista que rompió con las normas del ballet clásico y ayudó a popularizar la danza moderna en Europa. Kurt Jooss, quien fusionó la técnica clásica con los principios de Laban para crear una forma de danza-teatro. Su obra más conocida, La Mesa Verde, muestra esta combinación. Y Pina Bausch, quien aunque no fue discípula directa, las ideas de Laban sobre la expresividad del movimiento
influyeron indirectamente en su desarrollo del dance theater, teatro-danza. Lisa Ullman, quien trabajó junto a Laban, continuó desarrollando sus métodos llevándolos a la enseñanza, haciendo accesibles sus teorías a generaciones futuras. Joan Littlewood. En el teatro utilizó principios de Laban para enriquecer las capacidades expresivas de los actores, influyendo en el teatro experimental. Hermann Bartenieff combinó las ideas de Laban con la fisioterapia para desarrollar los Bartenieff Fundamentals, un enfoque que une la biomecánica y autoexpresión. Este sistema se utiliza en rehabilitación y en la enseñanza del movimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Laban trabajó en fábricas británicas para optimizar los movimientos de los trabajadores, mejorando su eficiencia y reduciendo la fatiga. Este trabajo influyó en el diseño de procesos industriales y ergonomía. El sistema de análisis del movimiento Laban, especialmente su teoría de los esfuerzos, efforts, es empleado para crear personajes con movimientos más realistas y expresivos. Rudolf von Laban murió el 1 de julio de 1958 en Weybridge, Inglaterra. Su legado permanece vivo en la danza contemporánea, la educación física, la terapia y el análisis del movimiento. Las escuelas de danza y las instituciones que estudian el movimiento humano continúan utilizando sus teorías y su notación para entender el cuerpo y la expresión artística. Las investigaciones de Laban permiten a los bailarines desarrollar un enfoque más consciente, intencional y expresivo en su danza, combinando la técnica con una comprensión profunda del movimiento y su impacto emocional y narrativo.